cantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? ¿Y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. We sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come, and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él. Que eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno
adoración. Alabado Dios. Grande eres, amado Dios. Y hemos venido aquí para adorarte, glorificarte y exaltar tu nombre, Señor. Porque tú eres el Dios todopoderoso. Centro de mi vida eres Jesús. Centro de mi vida eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Cristo pot centro di Turcos. Cristo pot centro di Turcos. Foi comienzo até fim, bota e sempre lota Cristo. Cristo, nada nos dá conta, nada arriba el mundo aquí. Cristo bota el centro, Turcos atrairondivo. Nada nos dá conta, nada arriba el mundo aquí. Cristo bota el centro, Turcos atrairondivo. Cristo Jesús bota el centro di Turcos. Cristo bota el centro di mi vida. Cristo bota el centro di mi vida. Foi comienzo até no fim, botao até sempre lota Cristo. Cristo, nada nos dá conta, nada arriba el mundo aquí. Cristo bota el centro, Turcos atrairondivo. Cristo Jesús, foi mi corazón te cielo. Cristo bota el centro, riba Turcos, Turcos atrairondivo. Foi mi corazón te cielo. Cristo bota el centro, riba Turcos, Turcos atrairondivo. Foi mi corazón te cielo. Cristo bota el centro, riba Turcos, Turcos atrairondivo. Foi mi corazón te cielo. Cristo bota el centro, riba Turcos, Turcos atrairondivo. Cristo bota el centro di iglesia. Cristo bota el centro di iglesia. Tu rodilla me ser dobla y tu lengua confesa que bota Cristo. Cristo, 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 Cristo.
el Señor. centro de tu Queremos que tú seas el centro de nuestras mentes, Señor. Queremos, Señor, que tú estés en nuestros corazones, Señor. En toda hora, en todo lugar, en todo momento, Señor. Trabaja en nuestros corazones, Señor, porque te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, en esta hora, Señor. Hemos venido, Señor, para sentirte, amado Dios. Hemos venido, Señor, con una necesidad de ti. Hemos venido, Señor, porque tenemos sed de ti, Padre Santo. Sed de ti, Padre amado. Porque sabemos que tú eres el centro del mundo y eres el centro de nuestras vidas, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, por hacerse sentir en medio nuestro, Señor. Gracias, amado Dios. Por eso ahora, Señor, te damos un fuerte aplauso, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendición, Señor, de estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias por este hermoso día que tú nos has regalado, Señor. Y queremos sacarle provecho de esta hora, Señor. Esta hora que tú nos has brindado, Señor. Y no cansarnos de alabarte, de glorificarte y exaltar tu nombre, Señor. Moldea nuestros corazones, Señor. Moldéanos a tu presencia, amado Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias. Gracias. No nos cansamos, Señor, de darte las gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos, los niños, los jóvenes, los hermanos, los servidores, las visitas. Todos somos bienvenidos a esta hora, a este lugar, a alabar a nuestro Dios. Aleluya. Demos una alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a estar haciendo una oración. Ya sabemos que Dios está aquí con nosotros, pero vamos a reforzarla con una hermosa oración. El que esté agradecido comience esta hermosa oración. Bendito, amado Dios, en esta hora, amado Dios, en tu nombre, Señor Jesús, nosotros nos presentamos una vez más delante de ti, Señor, para darte las gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos has regalado hoy, Señor. Este hermoso día, Señor, que hemos venido a alabarte, glorificarte y exaltar tu nombre, Señor. Pero también para que nos hables, Señor. Queremos, Señor, darte las gracias, Señor, porque has permitido, Señor, que tu presencia se mueva aquí. Y queremos seguir sintiéndote, amado Dios. Toma el control de la mente de cada uno de nosotros. Toma el control del corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y que demos, Señor, lo mejor para ti, Señor, porque tú siempre das lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Toma el control, Señor, de todo lo que se haga aquí, porque, Señor, es un culto que hacemos a ti, amado Dios. Gracias, amado Dios, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Hermanos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el Salmo 90. Salmo 90. Vamos a estar leyendo de la forma acostumbrada, 1, 2, 1. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Salmo 90, versículo número 1 dice: amén. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. Cinco dice: los arrebatas como un torrente de agua y son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. 6. En la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca. El 7 dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. El 9: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según qué debe ser
temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. El 17 dice, sea luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos lo confirma. Aleluya. El 1 dice, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Pase lo que pase, Dios es nuestro refugio, hermano. Cuando estamos necesitados, nos acercamos a Él. Por eso hemos venido, para alabarle y glorificarle. Y vamos a seguir adorándole. Aleluya. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. A ver, hermanos, ¿cuántos quieren celebrar con nuestro Dios? ¿Cuántos quieren celebrar en esta hora? Aleluya. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel.
a Santo su llegue a nuestras trono, vidas. entre aplausos y júbilo, Dios sube a su trono, la trompeta sonando está, Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo, Dios sube a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo, Dios sube a su trono, la trompeta sonando está, Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo, Dios sube a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Oh, dígale al Señor, eres grande. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Aleluya, aleluya. No hay un Dios como nuestro Dios, Jesús, nuestro gran No Salvador. entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Oh, no siendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me desechaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús.
diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, Gracias, bendito Dios, por ese amor tan grande, Señor. Ese amor que no tiene dimensión, amado Dios. No tiene dimensión, Padre Santo. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? ¿Pueden tomar asiento? Invitamos a la hermana Fanny y al hermano Olivardo para que nos acompañen recogiendo la... La iglesia del Señor sigue la visión de Cristo. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia. Nuestra iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan una ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben, restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo y es la misión que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia ahí apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada, porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión y desde ese entonces hasta el día de hoy no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada,
una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos. Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad. Es así como trabajamos por los de afuera que todavía no conocen a Dios. Es así como trabajamos por la familia. Es así como trabajamos supliendo las diferentes necesidades de la vida de las personas, pero muy enfocados inicialmente y primordialmente porque todo está en la línea de lo que Jesucristo quiso que nosotros conociésemos. Esa es la iglesia que tenemos hoy, pero venimos de esa historia. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en Mission 2025 Aruba, con más de 100 carros en nuestra caravana, impactando Aruba con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A todos ustedes, oraciones y que Dios nos siga respaldando. Misión 2025. Bueno, estamos en este momento en nuestra caravana, nuestra gran caravana, que estamos aquí. Como pueden ver, la iglesia está haciendo presencia en la isla de Aruba. Estamos aquí en el evento de Mission 2025, anfitrión Aruba. Aquí estamos, nos conseguimos en la capital, como les mencionaba, en Oranjestad, y atrás de mí ya viene la caravana del Señor. Vienen los hermanos, estamos emocionados, estamos cumpliendo la misión. Aquí están los hermanos, están llegando con la bandera de Mission. Dios bendicione a vos, nuestra iglesia pentecostal unida de Aruba, y agua noche nos está haciendo presencia aquí nana para mostrar Aruba el poder de Dios. Para Aruba lagasak nos tiene un Dios así na grande, así na bon, y él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nos quiere invitar a vos para unir junto con nosotros y cumplir con misión aquí. Iglesia Pentecostal unida de Aruba. Nos por visa. Mission Aruba 2025. No tiene nada tú por sobarnos, poderoso danos oración, la paz de amor.
Dele abajo, abajo, abajo. Tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine
Él dio su vida por mí y por ti, amigo, hermano. Aleluya, aleluya. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande, Señor, que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, para nosotros hoy venir aquí delante de tu presencia y alabarte y glorificarte, amado Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Tomen asiento, hermanos. Invitamos a nuestro hermano pastor William. Sí. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Solo Él es grande. Qué bonito, ¿verdad que sí? Solo Él es digno. Qué bueno, hermanos, nosotros poder entender eso. Solo Él es grande. Solo Él merece que le adoremos, le sirvamos y que nuestra vida sea para Él. Él es el dueño, amén. Gloria a Dios. Hermano, qué bonito reconocer eso. Estaba mirando a algunas personas nuevas, algunos de los varones que hay aquí, y los veía cantar. Y yo decía, qué bonito. Quizás hace unos meses atrás, un tiempo atrás, no sabían adorar a Dios, pero ahora uno los mira y ellos reconocen a Dios. Y eso es bonito, eso es de sabios, eso es de inteligentes. Amén. Es de inteligentes adorar a Dios, honrar a Dios, reconocer a Dios. Amén. Darle a Dios la gloria y saber que Él es el dueño y el Señor de todo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, queremos recordar esta noche tenemos nuestro culto de encuentro de amigos. ¿Cuál es nuestro lema? Corazones dispuestos. Quiero invitar a todos los hermanos, parte de nuestra misión de iglesia es ganar a los perdidos. Yo le repito eso, parte de la misión de la iglesia, cada cristiano debe ganar a otros para Cristo. Debemos hacerlo, hermano. El mundo será mejor el día que las personas conozcan a Dios. El evangelio cambia, transforma, renueva. Así que cada uno de nosotros debe hacer esta parte y le invito para que invite personas que vengan a la iglesia, que escuchen la palabra de Dios. Hermanos, esa es nuestra tarea, Dios hace el resto. Nosotros les mostramos a Cristo, el que los convence es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Así que qué bueno, hermanos, nosotros poder hacer esta tarea, esta misión. Traiga personas, hábleles de Cristo. A las personas nuevas que están con nosotros en la iglesia damos estudio bíblico. Nosotros lo llamamos refán, reuniones familiares de amistad. Amén. Así que qué bueno que usted se disponga. Si quiere conocer más de Dios, de su palabra, de su voluntad, le daremos estudio bíblico. Los líderes también tenemos con ellos una charla, una capacitación el día martes. Amén. El día martes 6:30 de la tarde tendremos la escuela Vida Nueva con los hermanos que están en ella, y a las 7 empezaremos el taller con los líderes de Refán. Amén. Así que escuela Vida Nueva, muy puntuales, pero también queremos invitarles que se queden con nosotros a esta capacitación de líderes de Refán. Vamos a tener un tema especial, allí está, y el tema que vamos a tener es análisis de religiones. Amén. Vamos a hablar un poco de diferentes religiones que creen los mormones, los adventistas, los gnósticos, los testigos de Jehová, los trinitarios. Vamos a hablar de todo ello un poquito, así que qué bueno los líderes de Refán puedan venir y compartir con nosotros, hacer una actualización. Será a las 7 de la noche. Amén.
Gloria al Señor. Así que todo esto es muy importante para nuestro crecimiento, nuestra formación y nuestra instrucción a personas que, para poder enseñar a personas que aún no conocen de Dios. Amén. Así que hermanos, los esperamos. Ya nos anunciaron el programa con los niños. Esperamos a todos poder estar allí. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, quiero invitarles que estén de pie. Hemos tomado la ofrenda, hermanos. La ofrenda es parte del culto. También recordar a todos los hermanos que somos socios misioneros. Amén. Todos los que somos socios misioneros. Noche nos aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, mas a nós maneira Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós queremos unir no evento aqui para fazer algo hobby especial. Compartir o Evangelho de Deus. Aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nos quer dar para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. La verdad que sí. Gloria a Dios. Poder nosotros apoyar la obra en San Martín y que la obra de Dios en aquel lugar avance y crezca. Amén. Bueno, vamos a orar a Dios antes de leer la palabra del Señor. Vamos a orar por las peticiones, hermanos. Vamos a orar por las peticiones. Aquí piden oración por restauración. Vamos a orar en favor de estas peticiones. Aquí piden oración por Alvin. Vamos a orar por Ángel Gómez. Vamos a orar por la hermana Nidia. Vamos a orar por una petición, Dios la conoce. Oraciones para que mi esposo llegue a los pies de Cristo. Bueno, qué bueno. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por los que viajan. Vamos a orar por los que están enfermos. La hermana Carolina Núñez, ayer la operaron del apéndice. Vamos a orar en favor de ella. La hermana Karen, vamos a orar en favor de ella. La hermana Claudia, vamos a orar en favor de ella. Ayúdenme, por favor. La hermana Benet, oremos en favor de ella. La hermana Sherry, vamos a orar en favor de ella. Bueno, no sé, la hermana Joana, también oremos en favor de ella. Tenemos bastantes hermanos que han estado enfermos. La hermana Nelsie, la hermana Francis, gracias. Vamos a orar en favor de todos estos hermanos. No sé si se me escapa alguno, si se me escapa. La hermana María Salazar la operaron esta semana. Bueno, a veces se nos pasan algunos. Nuestro hermano Francis Hart también, gracias. La hermana María Castro, sí, por ella vamos a orar. Hermano, tenemos un buen grupo de hermanos enfermos. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Que Dios obre, que Dios los ayude, que Dios intervenga. Dios tiene el control. Amén. Y vamos a pedirle que Él obre, que Él ayude, que Él intervenga, que Él sane, que Él se glorifique. Amén. Inicien la oración, por favor, hermanos. Oh Dios eterno, maravilloso, incomparable, eterno, bendito.
único Dios, nadie como tú. Nadie como tú, Señor, nadie como tú, Dios. Nadie como tú, Dios mío, nadie como tú. Esta obra, Señor, es tuya. Ayuda a mis hermanos enfermos, necesitados. Oh Dios, que piden oración, Señor. Ayúdales, Dios, ayúdales. Ayuda, Señor, fortalece, levanta, sana, restaura, glorifícate, Señor. Ayúdanos, Dios, te lo ruego. Oh Padre bendito, ayuda a los enfermos, sánales. Los que han sido operados, restáurales. Oh Dios, da vida, da salud, da fuerza, fortaleza. Acompaña a nuestros hermanos, Dios, en los procesos que ellos están viviendo. La hermana Millerlandi, Señor, ayúdale, ayuda a su familia, Dios, en este momento de duelo, de dolor, Señor. Consuela a la familia de nuestra hermana, Dios. Han perdido un familiar, Señor. Tú eres quien consuela, quien da fuerza, quien nos ayuda en el momento de la angustia, Dios, en el momento del duelo, de la dificultad. Oh Dios mío, tú eres la fuerza y la fortaleza. Ayúdales, Dios, ayúdales. Te lo ruego, Padre Santo. Cada petición, cada necesidad, cada ruego de cualquier índole, Dios, ayúdanos. A ti clamamos, Dios mío, a ti pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Que Dios nos ayude, amén, con los hermanos enfermos, necesitados, los que están de duelo. Que Dios les ayude a pasar este momento tan difícil. La pérdida de un ser querido, hermanos, es sumamente difícil. Amén. ¿Cuánto necesitamos que Dios fortalezca a los que por alguna razón pierden sus seres queridos? Más aún cuando esos seres queridos se van a temprana edad. Cuando no es una enfermedad de tiempo, sino que fue algo repentino, sí que, hermanos, causa gran dolor. Amén. Así que Dios los consuele, les fortalezca, y cada día, hermanos, también llevémosles el mensaje a este mundo que necesita conocer de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar por los cumpleañeros. Amén. Vamos a orar por la hermana Rosmira, la hermana Liz, la hermana Lisette García, la hermana, el hermano Rudy, el hermano Tito y el hermano Richard. Ellos cumplen años esta semana. Que Dios los bendiga y los ayude. La hermana Dora también. La hermana Dora también. Bueno, vamos a orar en favor de nuestra hermana. Que Dios bendiga a todos estos cumpleañeros. Jefferson también. Vamos a orar en favor de Jefferson. Kimberly Sepúlveda también cumpleaños el 1 de mayo. Rosmarly también el 5. Van alistando los regalos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos. Que Dios bendiga a todos estos hermanos. Que Dios los ayude, esté con ellos. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias, Dios eterno, tu favor, tu gracia, tu bendición. ¿Cómo te pedimos, Dios, que bendigas a nuestros hermanos, sus familiares, sus hijos, Dios, que cumplen años? Bendice sus vidas, sé con ellos, Dios. Obra de manera muy especial, Dios eterno. Obra de manera muy especial, Señor. Oh Dios maravilloso, fiel, eterno, verdadero. Acompáñales, bendíceles, ayúdales en cada área de sus vidas, la principal, la espiritual, Señor. Bendice sus vidas en esta área, sus vidas familiares, sus proyectos, Dios, ayúdales. Sé con ellos, Cristo amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a leer un pasaje de la Escritura, Salmo 24, versículo 1. Salmo 24,
versículo 1. Vamos a leer este salmo y cantaremos una alabanza a nuestro Dios. Salmo 24, verso 1. Amén. Creo que lo sabemos de memoria. Lo hemos hablado mucho este mes. Dígalo conmigo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quiere seguir? Porque él ¿qué? Porque él la fundó sobre los mares. ¿Y qué más? Y la afirmó sobre los ríos. ¿Quiere seguir? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma ni jurado con engaño. ¿El qué? ¿Quién? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vamos a dejar hasta allí. Hoy solo vamos a hablar del verso 1. Pero ese salmo es muy lindo. Y ese salmo es la reclamación de quién es el dueño. Ese es Dios diciéndole al mundo: yo soy el dueño. Todos los que se creen dueños, háganse a un ladito. Yo soy el dueño. Amén. Gloria a Dios. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Hermano, Él solo es el grande. Él solo es digno. Sí, Señor. Vine a decir: pongámonos a sus pies. eres mi Dios. Qué lindo uno ubicarse, hermano. Solo tú eres grande. Él es el grande. Solo tú eres Él es el grande, digno. aleluya. Eres asombroso para mí. Sí, Señor. Vine a adorarte, postrarme, decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, digno, asombroso para mí. Y vine a postrarme, decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, digno, asombroso para mí. Y vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Aleluya. Solo Él es grande, hermanos. Solo Él es digno. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Hemos venido este mes hablando acerca de administración y mayordomía. Amén. Amén, hermanos. Hemos venido todo este mes hablando acerca de administración y mayordomía. Amén. Este tema, hermanos, es de suma importancia
en nuestra vida. Tanto así que hemos explicado que de la manera en que administramos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, cada parte de nuestra vida, estamos dejando notar nuestro carácter. Así que podríamos decirlo de esta manera: un hombre es conforme él administre su vida, su tiempo, su dinero y su entorno. Amén. Hemos dicho también lo que ya dice la Biblia, que el dueño de todo es ¿quién? Dios. Él es el dueño. Él es el dueño absoluto. Mía es la tierra y su plenitud. Y dice el mundo y los que en él habitan. Y luego sigue declarándolo, porque él fue el que la creó, él fue el que la fundó, él fue el que la estableció. Así que él dice: yo soy el dueño. La gente le entregan una carta de propiedad de una tierra, pero el dueño soy yo. Amén. Así que hemos explicado que el dueño es Dios. Hemos explicado también que nosotros delante de Dios somos mayordomos. Nosotros somos mayordomos, hermano. Y esto de ser mayordomo lo invita a uno a ser un buen administrador. Todo mayordomo tiene cuidado de los bienes de su señor. Así que uno como mayordomo tendrá cuidado de todo lo que Dios le ha puesto a que administre. Amén. Digan amén. Así que, hermano, nosotros somos lo que en griego se llama oikonomos. Y oikonomos es un mayordomo. Y un mayordomo es aquel que administra bienes que no son de él, que son ajenos. Nosotros todo lo que manejamos y administramos le pertenece a Dios. Amén. Todo. Y este mes hemos hablado en ya varios temas acerca de la administración. Nos faltan muchos más, pero cambiaremos ya de tema. Hay una enseñanza pendiente que van a traer. Se va a traer, si Dios quiere, es la administración del tiempo. Préstele mucha atención al tiempo, préstele mucha atención. Hermano, usted puede ahorrar dinero, pero no tiempo. Lo que más se lamenta en la vida es haber perdido el tiempo. No es que nos falte tiempo, es que lo administramos muy mal. Y a eso préstele atención. No es que nos falte, es que lo administramos mal. No cuidamos el tiempo, no le damos la administración de vida. Hemos hablado acerca de lo que somos nosotros, o debemos ser sabios administradores. Hemos hablado de que debemos saber, hermano, establecer una diferencia entre lo que es necesidad, los artículos de la vida que son necesidad, y los artículos que son deseos. Uy, yo creí que lo sabían todos. Los que son necesidad y los que son deseos. Cuando usted haga el inventario de las cosas que necesita, colóquele una N. Cuando haga todo ese listado, coloque: esto es necesidad, una N. Pero si eso que usted va a invertir o está trabajando fuerte por alcanzarlo es un deseo, colóquele deseo. Amén. Y si el deseo es un deseo costoso, póngale deseo costoso. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hemos hablado también estos días acerca de cómo debe ser la elaboración de la tabla de gastos que nosotros llevamos para las cosas que nosotros compramos. Y mostrábamos en una tabla, estábamos mostrando cómo una persona debe sacar el listado de todos los ítems o las cosas que compra. Un ejemplo: paga renta, transporte, alimentación, salud, ayúdenme, ropa, ¿qué más? Recreación, estudio. Bueno, y marcamos todos esos ítems y decíamos que hay una tabla para eso, donde usted debe manejar los porcentajes y tener cuidado con esos porcentajes, porque a veces uno administrativamente se vuela y, hermano, termina no llegando a fin de mes con dinero. Así que hay personas que el salario se les acaba a los 8 días o 10 días
15 días, 20 días. Y hermano, nosotros debemos de, como cristianos, esforzarnos a que el salario llegue a fin de mes, alcance hasta allá. Amén. Porque si no, a alguien le estamos pidiendo prestado. Y el problema es que si mi salario no alcanza, a alguien termino no pagándole. Y entonces eso me termina metiendo en problemas. Me termina metiendo en problemas porque luego viene por allá la persona y como le debo me le escondo. Y hay gente que mire cómo trabaja el enemigo. Mire el peligro de una mala administración. Una persona administra mal, se endeuda más de la cuenta, después no vuelve a la iglesia. Y el diablo por ahí lo trabajó. No, es que yo no puedo volver a la iglesia, no. Le debo a fulano, a tal persona, y el enemigo lo saca de la iglesia. Hermanos, esto de la administración es muy delicado, mucho. Esto tiene incidencia en lo espiritual y ya se lo voy a mostrar. Esto tiene incidencia en lo espiritual. Así que hermanos, hay que administrar y administrar bien, llegar a fin de mes. También hemos dicho en este mes que uno debe aprender a vivir con lo que gana. El que gana 1,000, hermano, no puede darse la vida del que gana 2,000. El que gana 2,000 no puede darse la vida del que gana 3,000. Usted puede decir, su mente le puede decir, es que la merezco. Claro, puede que sí, pero no puede, gana 2,000. El que gana 3,000 no puede darse la vida del de 4,000. El que gana 4,000 no puede darse la vida del de 6,000. El que gana 6,000 no puede darse la vida del de 8,000. Y el que gana 10,000 no puede darse la vida del que gana 15,000, 20,000, 5, qué sé yo. Eso debe enseñarnos, hermano, que nosotros debemos aprender a presupuestar nuestra vida. De lo contrario vamos a incurrir en graves problemas y vamos a vivir muy insatisfechos en la vida. También les decía que hay que estar contentos con lo que tenemos, pero no conformes. Hay que aprender a hacer esa diferencia entre estar contentos, sí, dele gracias a Dios. Si usted gana 2,000, viva contento. Amén, disfrútelos, pero ajustelos bien, organice bien su presupuesto. Pero si gana 5,000, disfrútelos. Ahora no crea, hermano, que el que gana 5,000 a veces vive de más. Cuando gana más gastos le llegan. La Biblia lo dice, cuando aumentan las provisiones o los bienes, aumenta quien los consume. Así que usted no tiene casa y yo quiero casa, pero paga impuesto, si es en Colombia paga predial, hay que hacerle arreglos, hay que pintarla, hay que repararla, hay que arreglar, etcétera, etcétera. Usted no tiene carro, pero cuando tenga carro sabrá lo que es pagar el impuesto, ponerle gasolina, repararlo y hacer cantidades de cosas que eso implica. Amén. Así que esto de la administración es de ponerle mucho cuidado. Hoy vamos a hablar de sabios administradores del dinero. Amén. Sabios administradores del dinero. ¿Están aquí conmigo? Bueno, hermanos queridos, permítame decirle, la situación del mundo cada día es más difícil. Por donde uno camina, la gente solo pega el grito. La vida está difícil, la economía. Usted se encuentra una persona en el supermercado y le dice, oiga, todo sube. Yo no sé si por recordarlo a uno, por decírselo al que le vende ahí, para decirle que no le suba, pero usted habla en el supermercado, todo sube. Usted va a la estación de gasolina y los que tanqueamos estos días nos dimos cuenta, casi 20 florines más yo puse de combustible cuando puse el auto full, casi 20 florines más se fue el presupuesto este mes. Y si nos suben la gasolina, sube todo. El agua, la corriente, el mercado, todo lo que trae en Aruba va a subir, todo. El tiquete en avión, el transporte, los repuestos de autos, todo gira en torno a eso. Y las personas que traen cosas de afuera les incrementan el flete en el transporte y ellos tienen que subir sus precios. Amén. Así que esto tiene una incidencia. El manejo del dinero hay que prestarle atención, hermano, porque cada día vamos a vernos enfrentados a esto. Y aunque uno quiere que el mundo vaya mejor, cada vez estalla otra guerra.
Y hay guerras que tienen connotaciones muy serias y tienen incidencias muy graves dentro de la economía mundial. Así que, hermano, los cristianos debemos tener cuidado cómo manejamos la economía y cómo manejamos el dinero. Amén. ¿Están conmigo? Y déjeme decirle algo, hermano. El manejo del dinero tiene una implicación muy seria con Dios. Con Dios. No solo con usted en llegar a fin de mes, sus necesidades personales, la necesidad de su familia, su esposa, sus hijos. No solo la administración sabia y prudente, sino que Dios también observa cómo manejamos el dinero. Y yo quiero que me preste mucha atención hasta donde el tiempo nos ayude. Porque, hermano, para Dios el manejo del dinero cuenta. En el manejo del dinero está la justicia, está el equilibrio, está la gratitud, está el reconocimiento a Dios. Así que cuando nosotros hablamos de dinero, estamos hablando de la vida. Y parece extraño, pero estamos hablando de la vida. Porque el dinero en un sentido es vida. Usted pasa gran parte de su vida consiguiendo dinero para mantenerse vivo. Así que tiene que ver con la vida, el dinero tiene que ver con la vida. Hermano, si el dinero es tan importante, el manejo de él tiene que ser más importante. Y debemos darle al dinero un manejo acorde a lo que Dios enseña en su palabra, no locamente. Es más, los que lo manejan locamente, la Biblia dice, vendrán a pobreza. Así que no podemos manejarlo locamente. Hermano, no interesa la condición social o económica, su estrato social. Necesitamos administrar bien el dinero y no hacerlo nos traerá serios problemas. Hay gente que su hogar se ha destruido por problemas económicos. Amén. Jóvenes que se quieren casar. A mí mi mamá me dijo, yo estaba todavía soltero. Y así, en ese tiempo, hace ya más de 30 años, mi mamá me dijo, mijo, pero le voy a decir una cosa, amor con hambre no dura. Así que usted lo puede querer mucho esa muchacha y mirarlo y que usted y que lo otro, pero déjela aguantar. Jóvenes, así los quieran mucho, así le diga que, así la muchacha le diga que con usted hasta debajo de un palo vive. Le cuento eso después de unos par de meses. Después de un par de meses dice, no, uno enamorado dice muchas cosas. Así que una mala administración del dinero daña los hogares, préstele atención. La mala administración de la economía y el dinero destruye las sociedades. La mala administración del dinero genera tensión entre los hermanos, entre las personas. La mala administración del dinero genera deuda y genera divisiones dentro de la familia y dentro de la iglesia. Ya le dije, hay gente que se ha ido de la iglesia porque no alcanzó a pagar. Pero, hermano, eso es bastante delicado. En términos personales, el mal manejo del dinero genera ansiedad. Hay personas que viven en una ansiedad. El mal manejo del dinero genera envidia. El mal manejo del dinero genera inseguridad. El mal manejo del dinero genera descontento en las personas. Y permítame decirle, y muchas más emociones que no lo dejan a la persona sentirse pleno, tranquilo, confiado. Así que, hermano, necesitamos administrar y administrar bien el dinero. Y no lo olvide, el dueño de todo es Dios. Así que el dueño de todo es el que nos permite a nosotros recibir ese dinero, esa economía. Y Él espera que usted y yo la administremos y lo administremos bien. Digan gloria a Dios. Hermanos, de ahí la necesidad de que usted y yo le prestemos atención, porque esto tiene implicaciones en nuestra vida, en nuestro entorno y en nuestra vida personal. Amén. También, hermano, tenga presente, el dinero no es bueno ni malo en sí. Alguien dijo, el dinero es amoral. O sea, no podemos ponerle cargas morales al dinero. El dinero no es ni bueno ni malo. Lo bueno o lo malo es lo que usted y yo hagamos con el dinero. Amén. Ahí sí se va a determinar qué es lo que pasa con el dinero. Pero él no es ni bueno ni malo. Amén. Hermanos, es importante que entienda esto.
La manera en que nosotros administramos nuestro dinero, la gestión financiera que hagamos de él, hermano, es un espejo del estado de nuestro corazón. Préstele atención a esto. La manera en que usted maneja su corazón es un estado o un reflejo de cómo está nuestro corazón y cómo está nuestro carácter moral. Así que hay que prestarle atención. No es que tengo y gasto como quiera. Bueno, préstale atención porque eso refleja lo que hay en nosotros. Amén. El manejo del dinero no es solo una cuestión técnica, sino una manifestación de la vida espiritual. ¿Están conmigo? Es una manifestación de la vida espiritual. Hermano, permítame decirle, a veces hay conductas de avaricia, a veces hay conductas de orgullo, a veces hay conductas de falta de generosidad, y eso revela algo en nosotros. Así que el manejo del dinero dice, si yo soy orgulloso, si a mí me falta generosidad, o si sencillamente yo pienso que puedo hacer lo que quiero, aunque llamamos que es nuestro dinero, pero no olvidemos el principio. El dueño de todo es Dios. Amén. Alguien dijo que la salud financiera del cristiano no comienza en la billetera, sino en el reconocimiento de la soberanía de Dios. Que Él es el Señor, que Él es el dueño, que Él es el soberano. Hermanos, una de las cosas que debemos aprender todos los cristianos es que Dios es el dueño de todo. Él es el mayordomo. ¿Él es el mayordomo? No, Él es el dueño. Nosotros somos los mayordomos, eso sí. Hermano, Él es el dueño, usted y yo somos mayordomos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El dinero, dijo alguien, es un excelente siervo, pero un pésimo maestro. Así que no nos controle el dinero, que el dinero no nos controle. Vamos a mirar al menos 3 puntos con respecto al dinero, hermano. Número 1, el derecho de poseer dinero. 2, la manera de mirar el dinero. Y 3, la manera en que nosotros usamos el dinero. Permítame decirle, hermano, frente al primer punto, muchos cristianos se preguntan: pastor, ¿los cristianos podemos tener dinero y ser ricos? ¿Qué les diríamos? Claro que sí. Hermanos, cada persona Dios le permite tener dinero. Él es el dueño de todo, así que si alguien tiene, Dios le permitió. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso lo dice la Biblia. Si alguien tiene, es porque Dios le dio le permitió esa facultad. Así que un cristiano sí puede tener dinero, claro que sí, hermano, pero quiero, y miremoslo desde el fundamento bíblico. El libro de Ageo capítulo 2 versículo 8, el Señor reclama la propiedad sobre el dinero y el oro del mundo. ¿Qué dice Dios en Ageo 2:8? Vamos a estar allá muy ágiles, por favor. Mía es la plata, ¿y qué? Y mío es el oro. ¿Quién lo firma? Dice Jehová de los ejércitos. Así que él lo firma ahí debajito y dice: plata y oro, yo soy el dueño, dijo Dios. Amén. ¿Y cuántos están de acuerdo con eso? ¿Y cuántos no están de acuerdo? Y aunque no esté de acuerdo, no hay nada que hacer. Él es el dueño. Es mejor ponernos de acuerdo. Él es el dueño. Amén. Mía es la plata y mío es el oro, dijo el Señor. Eso hay que entenderlo. En el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 18, hermano, el Señor es el que da el poder de hacer las riquezas. Así que el dueño de todo es Dios. El dueño del oro y la plata es Él. Pero mire esto: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Así que el poder de hacer riqueza viene del dueño. ¿Y quién es el dueño? Dígalo duro: el Señor. Amén. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 7, Pablo está diciendo: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que, hermano, todo eso se centra en que el dueño de todo es Dios. Y si el hombre puede tener, es porque el dueño le permite. ¿Están conmigo, hermano? Si podemos tener, es porque el dueño nos permite. Si alguien tiene economía y dinero, es porque el dueño lo permite. Amén. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, vuelve y nos recuerda esto, hermanos. El Señor vuelve y nos lo anuncia. Amén. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿De qué? 8:17. Volvamos al versículo que miramos hace un momento. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han ¿qué? Dios le está diciendo: no, ten cuidado. No vayas a decir que fue tu fuerza, ni fue tu poder, ni fue tu capacidad. Hermano, y que Dios nos ayude a que nosotros no tengamos esa clase de pensamiento. Hay gente que va por el mundo diciendo: esto es mío, yo me lo di, pero se le olvida. Uno come porque Dios le dijo a la tierra que nos diera alimento. Uno come porque el sol madura las cosechas. Uno come porque el agua que llueve refresca los cultivos y nos da las cosechas. Los que comen pescado es porque allá Dios fue el que creó el mar y puso allá en ese mar toda clase de peces. Amén. Si usted come carnita es porque el que dio la vida a esos animales y que la preparan tan rico es Dios, hermano. La sabiduría para prepararlo todo se la dio Dios. Hermano, nosotros le debemos a Dios todo, y siga de ahí para allá. Siga, si usted sigue de ahí para allá, usted encuentra que detrás de todo está Dios. Detrás de todo. Así que, hermano, no hay nada nuevo debajo del cielo. Nosotros creemos que lo inventamos. No hemos inventado nada. Ya Dios estaba detrás de todo eso. Así que, hermano, Dios, quiero que entienda este primer punto. Dios sí nos permite tener, y Dios sí quiere que usted tenga. Amén. Dios sí quiere que tengamos. Dios sí nos bendice. Tanto así, hermanos, que en la Biblia usted va a encontrar unos principios que Dios da para el que quiera tener más. O sea, usted quiere que le vaya mejor, préstele atención a lo que Dios dice. Número 1, el trabajo. Proverbios 14:23, si me ayudan allá. ¿Quiere tener a alguien más? Trabaje, sea diligente en el trabajo. En toda labor hay ¿qué? Hay fruto. Mas las vanas palabras del ¿quién es? De los labios empobrece. Toda labor que el ser humano haga y se esfuerce hallará fruto, la Biblia lo dice. Pero la gente que habla y que se dedica a hablar y habla cosas que no tienen sentido y pierden el norte, vendrán a pobreza. Ese es un primer principio. ¿Quieres tener más? Esfuérzate, trabaja. Número 2, está en la Biblia: ahorre. Quiero mostrarle con esto que Dios sí quiere que nos vaya bien. Ahorre. Proverbio 21:20 dice, Proverbio 21:20: todo tesoro precioso y aceite hay en la casa de ¿quién? Mas el hombre insensato, ¿todo qué? Lo gasta, lo disipa. Así que el que ahorra, hermano, la Biblia lo dice, en su casa habrá tesoro precioso, habrá aceite y habrá abundancia. ¿Por qué la Biblia lo presenta así? Porque, hermano, así era en el tiempo antiguo. El aceite era una riqueza. La gente se movía en medio de los tesoros, de las piedras preciosas y de todo, de las plantaciones, los cultivos. Pero dice, el que administra bien, el que ahorra, tendrá en su casa tesoro precioso, pero el que le falta sabiduría se gastará todo lo que tiene. Así que, hermanos, en la palabra de Dios, si algo vamos a encontrar, es que Dios sí quiere bendecirnos, es que Dios es el dueño y también nos da instrucción para que nos vaya bien. Tercer principio, está en la Biblia para que nos vaya bien: planifique. Hermano, ¿cuánto necesitamos planificar? Proverbio 27, versículos 23 y 24. Mire lo que dice la Escritura. Libro de Proverbios, capítulo 27, versículos 23 y 24. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus
rebaños. Amén. Proverbios 24, 3 y 4. Leamos el verso siguiente, por favor. Porque las riquezas no duran para siempre y serán la corona para perpetuas generaciones. ¿Sabe qué necesitamos nosotros aprender, hermanos? A planificar. Planifique lo que quiere, lo que va a comprar, lo que va a hacer, hermano. Planifique su tiempo, planifique sus actividades, planifique las cosas que quiere alcanzar. Déjeme decirle, hermano, no se desespere. Hay gente, hermano, que quiere tener algo y lo quieren ya, pero hoy. Pero no se dan cuenta que si esperara un poquito, quizá la otra semana lo va a encontrar más barato. ¿A usted no le ha pasado que llegó y compró hoy algo a la carrera y volteó a la esquina y el mismo producto, promoción, valía 500 allí, 250 acá, y usted dice, uy, pero hay personas que no planifican. Hay personas que son intempestivas en las cosas. Hermano, el que quiere ir lejos en la vida tendrá que planificar. Cualquier empresa construida con planeación sabia se volverá fuerte, se volverá fuerte. Cualquier proyecto que usted planifique bien lo llevará lejos. Si planifica su tiempo, su economía, su familia, sus proyectos, va a ir lejos. Amén. Así que la palabra de Dios nos dice, nos da todos estos consejos. ¿Sabe por qué nos da todos estos consejos? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque Dios quiere que nos vaya bien. Porque Dios quiere bendecirnos. ¿Qué tengo yo que hacer? Echar mano de ellos, a practicarlo. Dios da la fórmula, yo la aplico. Dios da la fórmula, yo la aplico. Dios dice lo que hay que hacer, yo lo hago. Hermano querido, es lo que necesitamos hacer. Pero déjeme decirle, hermano, necesitamos administrar bien el dinero. Y Dios quiere que nosotros sí seamos bendecidos. Amén. Tenga cuidado con las deudas. Proverbio 22, 7. El que toma prestado es esclavo del que le prestó. Mire lo que dice este versículo. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Así que, hermano, préstele atención a esto. Y yo les decía, bueno, si me escuchan me van a mandar una cartica, pero yo no soy amigo de Island Finance. Y yo me confesé con ustedes estos días. Hace como 12 años. Préstele atención, porque no solo es que me presten, y préstele atención cómo usted presta. Y yo les decía esta semana eso. Yo fui y tenía una necesidad, necesitaba un dinero, y entonces alguien me dijo, pastora, le prestan. Yo fui, muy amables, entré, una amabilidad, bienvenido. ¿En qué podemos servirle? Se toma un tintico, un tecito, un cafecito. Sí, yo lo sigo. No, nosotros estamos para atenderle a usted. Mejor dicho, hermano. Pero luego que me senté, entonces, ¿qué podemos servirle? Necesito préstamo, esto, tanto, ok. Luego yo le hice y me dijo, sí, se lo prestamos, claro que sí. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Tanto tiempo. Y luego yo le hice una pregunta y le dije, ¿y a qué interés me presta? Y me dijo la persona, eso no se lo puedo decir. Y yo le dije, ¿cómo así? Usted no me puede decir, ¿al cuánto me va a prestar? Y me dijo, no, eso es un manejo interno. Y le dije, ¿cómo así? Si cada mes le va a llegar su factura, esté tranquilo, y ahí viene su cuota y los intereses. Y yo le dije, muchas gracias. Por otro lado, solucionaré mi condición. No porque te presten, tú le eches mano a las cosas. Porque a veces no solo esa empresa, hay muchas otras. Su modelo es mantenerte amarrado toda la vida, y hay gente que no sale de una y ya están metidos en la otra y llevan 20 años allá, pero no han podido salir de la misma esclavitud. Así que la Biblia nos dice, colocad cuidado, porque el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le presta.
siervo del que le presta. Y si usted se descuida, hermano, se le llevan el carro. Y si usted se descuida, le quitan hasta la comida a usted. Así que no le digo que no preste, pero tenga cuidado. Y hemos hablado ya en otros cultos, hay deuda que es buena y hay deuda que es mala. Nunca preste, hermano, para un viaje, error. Nunca preste para comprar ropa, error. No crea que porque tiene una tarjeta de crédito y puede ir y pagar con ella, el interés más caro que paga es con la tarjeta de crédito. Y los que tienen tarjeta de crédito, reunámonos para decirle cómo uno trabaja con la plata del banco, pero páguele al mes. Si usted le paga al mes, el banco le prestó plata y no le cobró interés, pero tiene que pagarle antes de que se cumpla el tiempo de que llegue el cobro del banco. Si es así, usted trabajó con la plata del banco. Si se dejó que pase el cobro, le cobran, hermano, casi al 3%. Así que, hermano querido, Dios sí nos da enseñanzas. Porque Dios sí quiere bendecirnos, porque Dios quiere que usted esté mejor, porque Dios quiere que yo esté mejor. Pero préstele atención a los consejos de Dios. Amén. Hermano, el manejo del dinero hay que administrarlo y administrarlo bien. Pero déjeme, le doy otro consejo, otro principio que Dios da. Proverbios 11:24. Tenga cuidado con esto. Les dije que Dios sí se mete con el manejo del dinero. Y Dios también, como nos enseña y quiere que nos bendecirnos, también Dios dice, nos enseña cómo tener más. Pero Dios también dice, ten cuidado con la generosidad. Y la Biblia dice, hay quienes reparten y ¿qué? Y les es añadido más. Y hay quienes retienen, y Dios tiene una medida, yo no sé cuál será, pero Dios la tiene. Y Dios dice, más de lo que es justo, y vienen a pobreza. Así que, hermano, no se trata de olvidar, no se trata de que solo yo gano y gano. No, Dios también dice, ten cuidado, la generosidad está dentro de mis parámetros. Dentro de mis normas para bendecirte también está la generosidad. Hermano, todo el que quiera ser bendecido tendrá que dejar de ser obstinado. Amén. Las personas obstinadas, hermano, terminan fracasando. Proverbios 3:8. Mire lo que dice la escritura. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Hermano, bueno, creo que tengo mal la cita. Pero déjeme decirle, hermano, las personas que se obstinan a veces en querer algo y alcanzarlo a la fuerza terminarán fracasando. Porque no se dan tiempo de las cosas. Déjeme darle una cita más. Proverbios 20:13. Mire lo que dice: el que quiera ir más lejos, no ames el sueño. ¿Para qué? Levanten la mano los que quieren dormir hasta muy tarde. Pues mire lo que dice la Biblia. Tú quieres prosperar en la vida. Jóvenes, pastores, ¿a qué hora te levantan? No, pastor, si no me llaman a las 11. Ah, bueno. Pero el Señor te mandó una notica que dice: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y ¿qué? Hermano, no es que no duerma, pero también esfuércese. Es que hay unos compromisos de parte nuestra. Dios nos va a bendecir, pero hay una parte que es nuestra. Amén. Ese es el primer principio y quiero cerrarlo. Dios sí quiere bendecir. Es más, Él es el dueño de todo y nos permite tener riqueza. Es más, nos da la instrucción cómo podemos llegar a tener más. Amén. Eso lo da Dios en su palabra. Por eso le he leído, todos son versículos de la Biblia. Pero número 2, hermano, el segundo principio es cómo usted y yo vemos el dinero. Dios sí quiere bendecirnos, Dios sí quiere darnos más, pero Dios presta mucha atención qué lugar ocupa el dinero en su vida y en mi vida. Así que no se confunda. Dios sí quiere bendecirnos, pero Dios no quiere que tú ames el dinero. ¿Sí me entiende? Dios nos va a bendecir y ha querido, bendijo a Israel, bendijo a su pueblo. Los hombres en la antigüedad todos fueron ricos. Abraham, Isaac, Jacob, sus descendencias eran hombres bendecidos por Dios. Pero hermano, para ellos el dinero no era todo. Y téngalo presente, hermano, el dinero no puede ser todo en nuestra vida, menos en los cristianos, menos.
Así que Eclesiastés 5, 10 y 11, hermano, nos aclara y nos dice, libro de Eclesiastés 5, 10 y 11, el que ama el dinero, Dios le manda a decir, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Dios nos lo recuerda y dice, ten cuidado. Puedes ser rico, puedes tener, te bendigo, te enseño cómo, pero ten cuidado, por más que tengas, quieres más. Y si tú tienes una, quieres dos casas, y si tienes dos, quieres cuatro, y si tienes cuatro, quieres seis, y si tienes mucho, querrás más, y si tienes para comprar algo, lo quieres mejor, y si lo compras mejor, lo quieres de otro precio más elevado. Nunca el ser humano se va a saciar. Entonces Dios le dice, vete con sabiduría. Porque si vuelves el dinero, lo amas, tú perderás la vida detrás del dinero. Y entonces hay una frase por ahí que dice que hay gente tan pobre que lo único que tienen es dinero. Hermano querido, la manera correcta de nosotros adquirir el dinero es entender que Dios es el dueño, Él me permite tenerlo, Él es mi proveedor, Él me enseña cómo adquirirlo, pero yo no debo dejarme arrastrar por el amor al dinero. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10, mire lo que dice la Biblia. No que el dinero sea malo, pero sí el amor al dinero. ¿Raíz de qué? De todos los males. No el dinero, sino que el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano querido, no es el dinero, otra vez ya se lo dije, el dinero no es que sea malo, lo malo es el amor al dinero. Amén. La Biblia dice, el hombre que busca riquezas cae en lazo y tentaciones. Así que la Biblia dice, no te afanes por hacerte rico, porque los que tales deseos tienen terminan cayendo en lazo, en tentaciones y en muchas codicias necias y dañosas que destruyen a los hombres y les traen perdición. Amén. Hermano querido, yo tengo que mirar cómo yo miro el dinero. Iglesia, ¿cómo vemos el dinero? Sí lo necesitamos, sí es una necesidad. Sí hay que buscarlo. La Biblia dice, trabaja, el que no trabaja que no coma. La Biblia dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Pero hermano querido, yo no puedo volver el dinero un ídolo en mi vida. En la antigüedad los ídolos eran las imágenes. Hoy en la antigüedad, hermano, estamos rodeados de ídolos, pero no los identificamos. Hay gente que ha hecho de su cuerpo un ídolo. Hay gente que su cuerpo es más sagrado para ellos que otras cosas. Hay gente que del dinero ha hecho un ídolo. Hay gente que de un hijo ha hecho un ídolo. Pero permítame decirle, hermano, el dinero es de cuidado. Por dinero Judas vendió a Jesús. Qué mal negocio, ¿cierto? Uno diría, qué mal negociante Judas. Pero yo conozco muchos hermanos que no vienen a los cultos por dinero. Y no, pastor, no, es que tengo que hacer esto y aquello y lo demás. Y Dios dice, bueno. Hermano querido, por dinero Judas vendió a Jesús. Por dinero Dalila traicionó a Sansón y generó muchas muertes en Israel. Por dinero, hermano, se han perdido grandes reinos, grandes imperios. Por dinero, hermano, Acán trajo el pecado a Israel. Por dinero Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Así que hay que tener cuidado con el amor al dinero. Un hombre sabio frente al dinero le dijo a Dios allá en Proverbios 38 y 9, en los consejos a un rey. Un hombre dijo, Señor, no me des ¿qué? Proverbios 38 y 9, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y mire lo que dijo este hombre, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan. Y mire lo que él dice, y él lo explica. No sea que si me das mucho yo me sacie y qué, y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que hermano querido, un hombre sabio le dijo al Señor, dentro de los consejos que le dieron y dentro de sus oraciones, le dijo al Señor, Señor, ni me des demasiado ni me des poco. Si me das demasiado yo termino alejándome de ti.
A veces no es que Dios no quiera darnos más, es que nos hace daño. Hermano querido, ¿cómo vemos el dinero? El dinero puede hacernos olvidar de Dios. El dinero puede tratar de reemplazar a Dios en nuestra vida. El dinero puede quitarnos la confianza en Dios. Amén. ¿Están conmigo? El dinero puede levantar nuestro ego. No piense, hermano, si usted tiene la bendición de Dios y tiene dinero, es verdad que Dios es el que le ha permitido tener dinero, alcanzar riqueza. La Biblia dice: bienaventurado el hombre a quien Dios da riqueza y le da permiso para que las disfrute. Así que eso es bendición de Dios. Pero hermano, que el dinero no vaya a hacerle pensar a usted o a mí que somos más que otro. No confiemos en nuestra riqueza, confiemos en Dios, pues Él es el que da a todos abundantemente y Él es el proveedor de todo cuanto existe. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice en 1 de Timoteo 6, 17 y 18. Perdone que vaya así como rapidito. Pero yo le decía a una hermana esta mañana, bueno, yo estudio hasta tarde, 12 de la noche anoche estudiando, 6 de la mañana esta mañana estudiando. Yo le decía, bueno, pero cuando ustedes se sienten, escúchenme también con alegría. Amén. Hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. A los ricos de este siglo, ¿qué? Dios les dice: no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, aunque las tengan. No pongas tu confianza en ellas, las cuales son ¿qué? Inciertas. Sino en quién hay que poner la confianza: en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermano querido, coloque su mirada no en la riqueza, sino en el dueño de las riquezas. Coloque su mirada no en lo que tiene, en el que nos dio todo lo que tenemos. Amén. Y miren lo que dice el verso 18. A los ricos de este mundo Dios les dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Así que hermano, Dios me bendice, pero yo también tengo que entender que Dios dice: pero vuélvete un canal y no un estanque. Hay personas que Dios los bendice y son un estanque. ¿Qué hacen los estanques? Recogen y recogen y recogen. Pero Dios dice: no, yo te bendigo para que tú seas un canal. ¿Qué hacen los canales? Siempre les llega, pero también entregan. Siempre baja agua por ellos y dejan pasar agua. Amén. Y nunca les falta el agua. Ellos son un canal. Por ellos pasa agua y va el agua a otras fuentes. Amén. Amén, hermano. Nosotros los hijos de Dios somos un canal, no un estanque. Dios te ha bendecido, también hemos de ser bendición a otros. Amén. Y quiero entrar al tercer punto porque el tiempo va así de rápido. Hermano, número 1, Dios sí permite que tengamos dinero. Dios no tiene problema con eso. Lo que Dios sí mira es cómo tú miras el dinero. ¿Cómo es tu corazón frente al dinero? Dios le pone cuidado. Porque como sea el hombre con el dinero, así es su corazón. Pero número 3, Dios le presta atención a cómo usamos el dinero. Así que hermano, prestémosle atención cómo usamos el dinero. El dinero no puede ser gastado a la loca, ni por impulso solamente. Déjeme decirlo de otra manera, ni por emociones momentáneas, que tengo plata y no. Podemos tener, sí puedes darte gustos, pero ten cuidado, porque hermano, Dios pone sus ojos en cómo gastamos el dinero, cómo lo usamos. Y la Biblia allá en Isaías nos dice: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan, vuestro trabajo en lo que nos sacia? Oídme atentamente, oídme atentamente. Así que Dios nos dice: ten cuidado. Hermano, si nosotros entendemos el primer principio que hablamos, que el Señor es el dueño de todo, de Jehová es la tierra y su plenitud, lo demás no será difícil para nosotros.
Así que el dinero hay que cuidarlo, cómo lo administramos y cómo lo gastamos y cómo lo invertimos. Y les decía yo, supla sus necesidades, supla sus deseos también. Si Dios lo bendice, supla sus deseos, no tiene problema. Pastor, es que quiero comprarme un vestido costoso, Dios te lo deja comprar, no tienes problema. Pastor, es que quiero ir de vacaciones, Dios, descansa. Es que me gusta comer bien, come bien. Pero Dios dice, pero ten cuidado, porque el uso del dinero habla de ti también. Y no olvides que al lado tuyo también hay necesidades. No olvides que yo miraré cómo usas el dinero. Acuérdate del pobre. La Biblia dice, acuérdate del necesitado. Si tu hermano viene a ti teniendo necesidad, no le digas ve y descansa. No, dale algo, ayúdalo. Bueno, pues no aproveche usted ese versículo para decir voy a buscarlo entonces. Alguien dijo una vez, pastor, yo me sé todos los versículos que dice la Biblia que hay que compartir, se los voy a empezar a citar. Hermanos, no, sí. Tenemos que ser generosos, tenemos que ayudar, tenemos que compartir. Pero también al otro la Biblia le dice, trabaja, ahorra y esfuérzate. Porque no puede ser que alguien logró las cosas y otro despilfarró y luego quiere que el otro solucione al problema y a la necesidad. No, hermano, a ambos Dios les manda que cumplan su lugar. Pero hermano, el uso del dinero es importante. Segunda de Corintios 8:5. Pablo habla de los macedonios y dice que ellos se entregaron a Dios y también estuvieron dispuestos a ayudar la obra de Dios. Amén. Miren lo que dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente a quién, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo de los macedonios? Los macedonios no eran ricos, hermanos. No eran demasiado solventes, pero conocieron a Dios, le entregaron su corazón a Dios y estuvieron dispuestos a respaldar a Pablo y a los que estaban haciendo la misión para que la cumpliera. Hermano querido, Dios también nos bendice y nos deja disfrutar las riquezas y las ganancias y las provisiones, pero también Dios dice, pero acuérdate de mi obra, acuérdate del evangelismo, acuérdate que el mundo necesita ser evangelizado. Acuérdate que hay gente en el mundo que necesita conocer a Dios y yo te he bendecido para que seas canal de bendición. Hermano querido, no podemos retener más de lo que es justo. Si queremos que Dios nos bendiga, tendremos que aprender a ser generosos también con la obra de Dios. Amén. Eso le dijo el Señor a Pablo le estaba diciendo a los macedonios. Ellos conocieron a Dios y abrieron su corazón. Hermano querido, cuando uno conoce a Dios, uno entiende que uno no es un estanque, uno es un canal de bendición. ¿Sabe por qué el evangelio está siendo predicado en San Martín y está siendo predicado en más de 50 países alrededor del mundo? Porque hay hombres y mujeres que en medio de todas las bendiciones de Dios han aprendido a dar a la obra de Dios, han aprendido a aportar para la obra de Dios, han aprendido a ser generosos, han aprendido que Dios bendice para hacer bendición. Amén. Dele la gloria a Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga parte a algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no sea recojan entonces ofrenda. Hermano, Pablo le estaba enseñando a los cristianos de Corinto y cuando les enseñó les dijo, mire, cada uno de lo que Dios le ha dado, póngalo aparte. Nosotros estaremos haciendo misiones, dijo Pablo, iremos por Asia, iremos por el norte de África, iremos por diferentes lugares, pero ustedes tengan ese sentido
permitir de que la obra de Dios no se detenga. Hermanos, en Aruba, Dios no tiene problema con que seamos bendecidos. Dios sí quiere mirar si amas el dinero, y Dios sí quiere mirar cómo invertimos el dinero. Y hay cosas en la vida, hermano, que a veces podemos dejarlas a un lado y decir: apoyo aquí la obra de Dios, apoyaré que la iglesia de Dios vaya adelante. Hay niños que están conociendo a Dios porque hay hermanos generosos que apoyan la obra de Dios. Hay jóvenes que conocen a Dios porque hay gente generosa que apoya la obra de Dios. Hay personas en otros lugares del mundo conociendo a Dios porque hay cristianos generosos que han apoyado la obra de Dios. Y todos los que así lo hacen, Dios dice: no temas, el alma generosa será prosperada. Yo no conozco que Dios se quede con nada. Dios no se va a quedar con nada. Al contrario, Dios nos bendecirá más. Dios nos bendecirá más. La Biblia dice, hermanos, en Lucas 16:10, el que es fiel en qué, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que Dios dice, hay una medida. El que aprende a ser fiel en lo poco, le puedes poner más y Él lo va a administrar bien. Y el que no es capaz de ser fiel en lo poco, si le das más, se daña. Hermano querido que está aquí esta mañana, Dios sí quiere bendecirnos. Dios sí quiere Dios sí quiere la bendición para su iglesia y sus hijos. Jóvenes que están aquí, Dios sí quiere ayudarnos. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos que cada evento en Dios tiene un plan y un propósito. Y Dios nos bendice para que seamos bendición. El versículo 12 de Lucas 16 dice, versículo 12, y vamos a terminar: y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hermanos queridos, qué bueno entender cómo Dios trabaja. Qué bueno entender que Dios es el dueño de todo, que Él sí quiere que prosperemos y bendecirnos. Hermanos que están aquí, atrévanse a creerle a Dios. Pongan sus negocios, sus empresas, sus compañías. Jóvenes, no se proyecten toda la vida a ser empleados de algo, de alguien. Proyecte a poner su propia empresa, su propia compañía. Pero cuando la tengas, no te olvides que el dueño de todo es Dios, y que Dios no tiene problema en que tengas riqueza. Pero Dios quiere sí que no ames el dinero, que no se vuelva lo principal. Y Dios quiere que cuando tú seas bendecido, Dios te puedas convertirte en un canal de bendición, porque al lado tuyo habrá necesidad. Habrán pobres, habrán enfermos, habrán personas en dificultad, y habrá un evangelio que necesita seguir siendo predicado en todo el mundo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Alguien dijo que Dios no nos bendice para elevar nuestro nivel de vida, sino para elevar nuestro nivel de dar. Y yo no sé si usted está de acuerdo con eso. Dios no nos bendice para elevar nuestro nivel de vida, sino nuestro nivel de dar. Pero yo le añadiría algo más a eso. Pero el que sube su nivel de dar, va a subir su nivel de vida automáticamente. Amén. Diga gloria a Dios. Hermano, la Biblia dice, Dios da semilla ¿a quién? Segunda de Corintios 9, 6 al 8. Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra. Pero si alguien no siembra, ¿qué? Segunda de Corintios 9, 6 al 8. Pero si alguien no siembra, Dios no le va a dar ¿qué? Semilla. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también ¿qué? Hermano, eso es un principio bíblico. Usted y yo tenemos que creerlo. Siga el versículo siguiente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama
al dador alegre. Yo no sé si usted algún día vio un video de Facebook por ahí de en una iglesia, uno de los que van a ofrendar o van a dar. Eso, hermano, no lo vaya a hacer aquí, por favor. Pero yo vi una vez que me dio risa, hermano. Pusieron las vasijas ahí y eso, pero la gente llegó saltando y brincando y qué alegría. Pero, hermano, aunque no sé si se fueron, yo creo que pasaron el límite de lo que Dios dijo. Pero, hermano, cuando uno dé con alegría. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Más bienaventurado es dar que recibir. Eso es tan cierto que el día que a usted le dan, a usted le da pena. Pero el día que usted da, usted se siente pleno. El día que usted puede compartir con alguien un alimento, usted se siente alegre, contento, pudo compartir. Pero no sé si a usted le ha pasado, a veces a usted le dan y a usted le da pena, ¿verdad que sí? Hermano, la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Qué bueno nosotros ser canal de bendición. Y aquel que aprende a dar, Dios podrá darle mucho más. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Hermano querido, Dios quiere bendecirnos. No tengas problema con eso. Y si te da mucho, solo consérvate fiel. No ames el dinero. No ames el dinero, administralo bien. Y ten cuidado con el uso que le das al dinero. Vamos a orar a Dios. ¿Cómo usamos el dinero? ¿Cómo usamos el dinero? Hermano querido, hay gente que ha conocido de Dios porque hay personas que han invertido en la obra de Dios. El mundo conoce de Dios porque ha habido gente que no es que hayan entregado todo lo que tenían, solo aprendieron que de lo que Dios les daba había que dar. De lo que Dios nos da hay que dar. De lo que Dios nos da hay que hacer el bien. De lo que Dios nos da hay que pensar en el pobre. De lo que Dios nos da hay que pensar en el necesitado. De lo que Dios nos da hay que apoyar la obra de Dios. Vamos a orar a Dios. Dígale, Señor, no le diga dame para dar. Ese es un problema. No le diga a Dios dame para dar. De lo poquito que Dios nos da, demos. Si de lo poco que tienes no tienes problema, Dios podrá darte mucho más. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos y dígale, Señor, mi vida, mi tiempo, mi dinero, todo es tuyo. Cierre sus ojos un momentico y dígale, Señor, todo en mi vida es tuyo, te pertenece. Todo en mi vida, Dios, ¿cómo no voy a poder yo hacer algo? Cierre sus ojos un momentico y coloque todo lo que tiene en las manos de Dios. No sé si quiere venir al altar. Hermano, venga al altar y coloque sus finanzas en las manos de Dios. Venga y dígale, Señor, si en mi corazón hay una luz de quererme dañar, no me dejes. Señor, si me quieres bendecir, puedes bendecirme. No dejes que el dinero me dañe. Ayúdame a tener estos principios en mi vida. Hermano, uno tiene que orar por esto también. Que no amemos el dinero más que a Dios. Que tenerlo sea para nosotros poder ser un canal de bendición. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Dios, porque tu palabra nos enseña. Porque en ella, Dios, tú nos dejas saber que puedes bendecirnos si quieres bendecirnos. Eres el dueño de todo y si tenemos algo es porque tú nos das el permiso de tenerlo. Gracias, Dios, por dar la riqueza y por dar la oportunidad de disfrutarlas a quienes lo hacen, Dios. Oh Padre bendito, pero ayúdanos a no amar el dinero. Que Él no sea nuestro desespero, Dios. Que Él no sea nuestra fuente de atracción primaria. No, Dios, ayúdanos, Señor, a no idolatrarlo. Oh Dios mío, el uso que le damos al dinero. Danos sabiduría para comprar, para gastar, para invertir, para apoyar tu obra, tu iglesia. Danos corazones generosos. Ayúdanos a ser fieles, Dios. Ayúdame a ser un canal de bendición. Ayúdanos a ser un canal de bendición, Señor.
sé qué sería. Oh Dios, de ayúdanos. mí. Ayúdanos a ser un canal de Que bendición. todo se lo debo. Mi hermano, honra a Dios con tu trabajo, con tus fuerzas, con tu talento. Todo se lo debo a Tu talento, tus fuerzas son de Dios. Tus habilidades, se lo debo a tus habilidades Dios te las dio. Mi vida, mi sustento. Hermano, tus habilidades mi Dios te las fuerza dio. y esperanza. ¿Cómo no honrar a Dios con mis Todo habilidades? se lo debo a Él. ¿Cómo no honrar a Dios con tu talento? Si en mi aliento Cuando ayudas a un pobre, honras a Dios. fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Qué lindo, hermanos, aprender lo que Dios nos enseña. Y si de mi corazón En lo poco, honralo. fuera el centro, En lo mucho, habría honralo. un vacío en mí. Oh, aleluya. Y es que todo Aleluya. se lo debo a Él. Todo, mi casa, mi familia, mi dinero. Todo se lo debo Todo, a iglesia. Él. No te cueste ser generoso. Todo se lo debo a Él. Que no nos cueste ofrendar, ni diezmar, ni dar un voto, Mi hermano. vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Aleluya. Todo se lo debo. Dígaselo, hermano, dígaselo. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo. Alábelo, hermano. Qué lindo, iglesia, qué lindo. Mi casa y mi familia. Hermano, coloque su economía en la mano de Dios. Coloca tu economía. Todo se lo debo. Dios sí te quiere bendecir. Dios sí te quiere Mi bendecir. casa y mi familia. Aleluya. Y todas mis canciones. Todo. Todo se lo debo a Él. Oh, dele un aplauso al Señor. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Mis talentos y mis dones son de Él. Lo que Dios te ha dado, no temas honrarlo. Dios te bendice, no temas honrar a Dios. Dios te da tiempo, dale tiempo. Dios te da dinero, no tengas problema. Hermano querido, eso es reconocer que Él es el dueño. Usted y yo somos administradores. Vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias y en esta oración vamos a incluir las misiones. Hermano, cada día sintamos más carga por las misiones. Esta iglesia, de seguro Dios nos ayudará más temprano que tarde a poder apoyar otra misión. Y Dios nos seguirá bendiciendo. Amén. Digan amén. Vamos a orar, démosle gracias. Señor Jesús, gracias. Gracias. Gracias, Dios mío, por darnos todo lo que necesitamos y aún más. Talentos, dones, ministerios, bendiciones. Pero ayúdanos a administrar bien el dinero, Dios. Esas bendiciones que nos dan sean bien administradas, cuidadas, oh Dios, manejadas. Oh Dios, que en nosotros, Señor, haya cuidado. Que no amemos el dinero, Dios. No podemos amarlo, Dios. Lo necesitamos, pero no amarlo, Señor. Oh Dios, aunque es parte importante de nuestra vida y de Él dependen muchas cosas, Dios, en el que tenemos que poner la confianza es en ti. Bendice la iglesia.
Bendice mis hermanos, sus economías, sus trabajos, sus negocios, sus actividades, sus proyectos, sus planes. Todo está en tus manos, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos a ser canales de bendición, Señor. Bendice tu pueblo, bendice la obra misionera. Ayúdanos en las misiones. Cada día más personas conozcan de ti, Señor. Oh Dios mío, cada vez personas conozcan más de ti, de tu evangelio. Aquí en Aruba, Dios, en San Nicolás, en este lugar, en San Martín, Dios, bendícenos, ayúdanos en el Caribe, en el mundo, Dios, bendícenos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios.